Bienvenidos una semana más a Canateca. Hoy vamos a analizar una dashcam, una cámara de salpicadero, concretamente el modelo M10 Max de la marca TS-Phone. ¿Y qué tiene de especial esta dashcam? Pues que tiene nada más y nada menos que 4 canales, es decir, 4 cámaras. ¿Pero realmente necesitamos tantas cámaras? Después de la intro te lo explico. Bien, vamos a empezar con el contenido de la caja. Empezamos con lo más interesante, que es la cámara en sí. Como podéis ver, es una cámara bastante voluminosa por dos motivos. Uno, porque incorpora una pantalla donde vamos a poder ver las imágenes, y después la explicación a los 4 canales. Es decir, un canal es la cámara frontal que tenemos aquí, la cámara trasera que luego veremos, y luego tenemos 2 cámaras laterales que podemos desplegar y ajustar según a nuestro vehículo. Se pueden girar, se pueden rotar, y esto nos va a permitir tener prácticamente algo parecido a una cámara de 360 grados. Conexión, alimentación por USB-C, tarjeta de memoria, conexión para la cámara trasera, micrófono, los controles para navegar por la pantalla, este adhesivo para engancharlo al parabrisas, pero luego también tenemos una segunda opción, que si no queremos pegarlo podemos usar una ventosa para una instalación más provisional. La cámara tiene una resolución de 2K, es decir, Full HD multiplicado por 2. Y según indican las especificaciones, la calidad de las imágenes nocturnas son muy buenas, por lo que tocará circular de noche para ver qué tal son estas imágenes. La caja también viene con una tarjeta de memoria de 128 gigas. En principio parece que no es opcional, ha venido directamente con la cámara. Luego tenemos la cámara trasera, que es una cámara de interior. Hay que instalarla dentro del vehículo. No es una cámara como las que tenemos en otros coches que van encima de la matrícula en el exterior. Esas no se pueden mojar, tienen que instalarse en el interior. Luego tenemos la alimentación, que como veis es la alimentación de mechero. Está como opción también la alimentación directamente conectada a la caja de fusibles. Esto nos va a permitir que la cámara funcione en modo centinela, es decir, vigilancia dentro del parking. Este no es el caso. Nosotros tenemos la conexión para mechero, con lo cual, en teoría, cuando apagamos el vehículo, la cámara también se apaga. Y luego tiene unas cosas extras que vienen en esta bolsita que pone free gift, como un regalo, que no sé si esto lo incluyen para todos los pedidos, pero trae cosas muy interesantes. Una de ellas es este filtro. Este filtro lo pondremos en la cámara y esto nos va a permitir dos cosas. Una es evitar reflejos que podamos tener a través del parabrisas y después un mayor contraste de las imágenes, lo cual implica es decir, una mejor calidad de las imágenes. Luego tenemos algunos detalles como otro cable USB-C a USB-A, esta palanquita para poder pasar mejor los cables. Luego tenemos también adhesivos para poder guiar los cables, vienen 5. Un lector de tarjetas SD a USB-A y aquí la tarjeta micro SD. También una especie de brida tipo velcro para poder sujetar los cables. Luego más adhesivos de repuesto, tanto para la cámara frontal como para la cámara trasera. Y por último, estas pegatinas electrostáticas que se recomiendan para que no enganchemos directamente la cámara al parabrisas, sino que fijemos estas pegatinas y luego la cámara la peguemos directamente aquí. Y bueno, y como es habitual, un manual, en este caso, es bastante completo, pero bueno, tienes que tener en cuenta que viene solamente en 3 idiomas, en chino, en inglés y en ruso. Pues vamos a instalarla a ver qué tal funciona. Bueno, vamos allá. He hecho una instalación provisional para grabar el vídeo. Yo le he puesto a la derecha del espejo retrovisor, de manera que las cámaras laterales pueden enfocar sin problemas a las dos ventanillas, la del conductor y la del pasajero. Ya he insertado la tarjeta de memoria, está formateada, con lo cual ahora cuando pulso el botón de contacto, automáticamente se encenderá y nos aparecen las 4 cámaras. Esta de aquí, la lateral izquierda, la derecha, la delantera y la trasera. La cámara automáticamente empieza a grabar sola en cuanto detecta que tiene la tarjeta de memoria configurada. Y ahora vamos a dar un paseo por las diferentes opciones del menú. Pulsamos la M y nos aparece en primer lugar la Wi-Fi. Si pulsamos OK y vamos a On y volvemos para atrás,
Ahora aquí, en esta parte de aquí, nos aparecerá el identificador de la Wi-Fi con la contraseña, aquí tenemos, para después, luego lo veremos, para conectarnos con el teléfono móvil y poder descargar las imágenes. Y RLED, eso significa que las cámaras, estas dos de aquí, llevan 4 luces, 4 infrarrojos, que esto nos permitirán hacer una grabación nocturna en blanco y negro cuando no hay suficiente luz para grabar. Lo podemos tener en automático, apagado e encendido. Automático lo que hará es que cuando detecte que no hay luz, empezará a grabar directamente en modo nocturno. El loop record nos indica la duración de cada vídeo. Por defecto a mí me venía con 3 minutos, pero yo le he cambiado a 1 minuto, ¿de acuerdo? Porque luego para bajar las imágenes tarda demasiado tiempo y a veces da algún error y tenemos que volver a empezar. Si lo ponemos a 1 minuto es más fácil que lo consigamos sin problemas. El G-sensor, que lo podemos configurar como apagado, alto, yo lo tengo en medio y low, lo que va a hacer es configurar el sensor del acelerómetro para que cuando detecte algún golpe, automáticamente el fichero que está grabando lo bloquee, de manera que no se borre por accidente o bien porque la tarjeta de memoria se ha llenado. El idioma, yo lo voy a dejar en inglés. Ya sabéis que a mí las traducciones al español generalmente no son muy buenas y casi que es mejor dejarlo en inglés. El volumen, el salvapantallas para que la pantalla se apague automáticamente al cabo de un tiempo. El ajuste de hora, formateo de la tarjeta, restaurar a valores de fábrica. El GPS, que esto nos permite localizar cada archivo donde ha sido grabado. Aquí vemos la cobertura de satélites GPS. Ajustes de velocidad para poner incrementos de 5 o más kilómetros por hora, las unidades en millas o kilómetros por hora, zona horaria. Si no tenemos activado el salvapantallas, también podemos apagar la pantalla de esta manera. Sigue grabando. Si mantenemos pulsado el botón de menú, nos vamos al menú de reproducción, donde podemos ver las imágenes que se han ido grabando. Luego también podemos filtrar por el tipo de vídeo. Este es el vídeo normal, o si solo queremos ver los vídeos que han sido bloqueados, protegidos para que no se borren. También podemos filtrar por el tipo de cámara. La A es la cámara delantera, la B es la cámara izquierda, la C la cámara derecha y la D la cámara trasera. Luego para borrar un vídeo o para bloquear manualmente uno de los ficheros. Bien, ahora vamos a dar un paseo y vamos a grabar imágenes y os voy a enseñar la calidad de las imágenes. Voy a aprovechar para comparar con la cámara, con la dashcam que tengo yo instalada en mi coche, para ver si la calidad es mejor o no a la que tengo yo actualmente. Y después, más tarde, haremos un paseo de noche también para ver cómo graba de noche. Empezamos con los vídeos de día. Esta es la cámara trasera, está sin editar. La calidad pues es normal. Esta es la cámara delantera, que ya se aprecia que la calidad es mejor, con un mayor contraste, más definición, porque es 2K. Atención, corte de tráfico en la calle Carreras Motors. Atención, corte de tráfico en la calle Carreras Motors. El audio que habéis escuchado es el audio que viene del sistema de infoentretenimiento del coche. Y ahora vamos a ver una comparativa. La imagen de abajo es de la dashcam y la de arriba la de mi dashcam actual. La verdad es que es difícil de apreciar en un teléfono. En una pantalla, en un televisor, se aprecia mejor, pero la calidad de la cámara de abajo es superior. Sobre todo el contraste que tiene, que es mucho mejor. Y luego de noche también se aprecia una clara diferencia. Fijaos en el color de la imagen de abajo. Quizás se ve un poco más oscura, es posible que sea por culpa del filtro, pero el filtro también nos ayuda. Ahora veréis en esta imagen de aquí como la señal de la rotonda se ve mucho más claramente. Y ahora fijaros en el coche que viene de frente.
Con la dashcam TSFone M10 Max podéis ver que el reflejo de la luz del coche que viene enfrente no se aprecia. Y por último vamos a ver la cámara de infrarrojos. Aquí está todo oscuro y veis cómo se me puede apreciar perfectamente. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación móvil, que está disponible tanto para iPhone como para Android. Y vamos a ver la calidad de lo que hemos grabado. Bien, y para poder visualizar los archivos fuera de la cámara tenemos dos opciones, o bien sacar la tarjeta de memoria o bien descargar la aplicación TSCam, pero antes de abrirla tendremos que ir a los ajustes y conectarnos a la Wi-Fi. La encontraréis por TS Dashcam, con la contraseña por defecto 12345678 que tenéis en la pantalla. Ahora ya podemos abrirla, nos conectamos y nos aparece en tiempo real las imágenes de la cámara frontal. Pero pulsando a la izquierda en el icono podemos seleccionar la cámara trasera o las cámaras laterales. Pulsando en el icono de abajo accedemos a los archivos grabados en la tarjeta de memoria. Pulsando en cualquiera de ellos podemos ver las imágenes. Como podéis ver, los archivos tienen nombres acabados en A, B, C o D dependiendo de la cámara. Para descargar un fichero tan solo tenemos que seleccionarlo. Nos aparece el icono de descarga, pulsamos en él. Y automáticamente nos va tanto a la galería de la aplicación como a la galería del teléfono. Visualizar las grabaciones dentro de la aplicación de la cámara tiene una ventaja que ahora veréis. Si vamos para atrás y vamos a la galería, pulsando en cualquier imagen, veis este botón que pone GPS, pulsamos aquí y nos va a mostrar el trayecto en un mapa donde se ha grabado el recorrido. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si tenéis dudas o queréis saber más sobre esta cámara, os dejo como siempre el enlace en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.